Muy buenos días, qué gusto que nuevamente nos esté acompañando en este su espacio Mujeres con Voz, un espacio producido por el Instituto Nacional de las Mujeres, justa y sencillamente para brindarle a usted la información que merece, todo en materia de derechos. Así que bienvenido, bienvenida. No podemos arrancar el día de hoy si antes no recordamos nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, en Instagram, en TikTok, nos encuentra en Spotify y nos encuentra en el canal de YouTube. Todas las direcciones están saliendo en pantalla para que nos siga. Y también recordarle que si hoy no pudo ver este programa, ni se preocupe, queda grabado aquí en el Facebook, luego lo puede repasar. Y si de repente el Facebook no le gusta, visite nuestro canal de YouTube, ahí también lo va a poder encontrar. Muy importante, otro anuncio comercial. Nosotras en el Instituto Nacional de las Mujeres tenemos una línea gratuita en materia de orientación en derechos. Así que llame, no se quede con dudas, llame. El número telefónico, se lo digo en este momento, 800 INAMU-CR, que es lo mismo que decir 846-26-827. Esta línea trabaja de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Es gratis. Si usted no tiene saldo, también las líneas 800 funcionan cuando no hay saldo. Así que llame, por favor. Y recordarle también que si está usted en una situación de violencia o tiene dudas o quiere orientación en materia de violencia, para eso nosotros tenemos el 911. Usted va a decir, pero Ivania, es que el 911 es para emergencias. Bueno, sí, es para emergencias, pero dentro de las emergencias tenemos que el INAMU, usted puede llamar y puede solicitar, por favor, comuníqueme con la línea del INAMU. Le van a hacer una serie de preguntas, son los protocolos de rigor, usted las responde y luego le van a pasar a nuestra operadora, que le va a orientar en todo lo que tenga que ver con atención en materia de violencia. Muy importante, el 911 es gratis, funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Qué significa esto? Que no importa si es feriado, si está de vacaciones, ahí no existen. Cualquier día, a cualquier hora, usted puede llamar y las compañeras le van a orientar. Importante mencionar que en el 911 no se denuncia. En el 911 se pide orientación y apoyo. Para denuncias está el Poder Judicial. Bueno, dichos entonces los anuncios comerciales, pues bueno, ahora sí, entramos en materia. Y en materia es que ya estamos en diciembre, llegó fin de año, vean, esto va así, volado. Y pues se nos acaba el año. Y como ya ha sido costumbre, todos los diciembre, pues simple y sencillamente hablamos con nuestras autoridades, con nuestras jerarcas. Y hoy tenemos a doña Adilia Caravaca y a doña Cindy Quesada, nuestra presidenta ejecutiva, nuestra ministra de la Condición de la Mujer. Bienvenida doña Adilia, bienvenida doña Cindy. Gracias, Ivania. Hoy vamos a estar conversando sobre, pues, llamémosle tertulias, llamémosle rendición de cuentas, llamémosle transparencia, el nombre que la gente le quiera poner, pero lo que vamos a hacer es justo y sencillamente contarle a la población lo que hemos hecho este año desde la institución, desde el INAMU, desde una coordinación política desde la figura de la ministra. Así que, pues, bienvenidas. Muchas y gracias. Empezamos, no sé, con doña Adilia, de repente. Doña Adilia, un poquito cuando ustedes llegaron ahí el 8 de mayo, ¿qué retos fueron los que se pudieron encontrar desde la presidencia ejecutiva del INAMU? ¿Qué se encontró? ¿Cómo fue ese diagnóstico? ¿Y cuál fue la ruta que se siguió para poder entonces avanzar? Muy bien. Bueno, gracias por la oportunidad. Sí, nosotras llegamos y bueno, cuando llegamos veníamos recién saliendo de la pandemia, ¿verdad? Todo el país ha impactado y sabíamos que las mujeres en ese tipo de circunstancias también había, bueno, todos los impactos económicos, desempleo, necesidades de resolver ese tipo de problemas, entre otros, ¿verdad? Sabíamos también que durante ese periodo se había afectado mucho también el tema de violencia en las familias
y bueno, todos los recargos con los hijos, la educación y los desafíos económicos principalmente. Entonces, bueno, una de las, digamos, era una preocupación y cómo hacer para ayudar a reactivar la economía. Entonces, uno de los grandes, digamos, temas siempre que se ha tenido en el trabajo por derechos de la mujer es el trabajo por autonomía económica, por el acceso a derechos económicos. Eso implica empleo y tener acceso a medios productivos, crédito, tierra, capacitación técnica, apoyo para emprender o encontrar trabajos dignos, trabajos decentes. Entonces, bueno, eso para nosotros pasaba no solo por el área metropolitana, sino también ver cómo hacíamos para contribuir en ese proceso en las regiones, en todo el país. Entonces, uno de los retos era un poco profundizar eso, ¿verdad? El conocimiento que se estaba haciendo, qué habría que hacer. Y en esa tarea, para eso nos dimos a la tarea de visitar las regiones, una por una, ver cómo fortalecíamos nuestras oficinas como INAMO en cada una de las regiones, equiparlas, ver cómo estaban trabajando, cuáles de ellos, desde su experiencia, eran los principales retos, qué tipos de apoyos necesitaban. Entonces, y también reunirnos con las organizaciones de mujeres en cada una de las regiones y con la institucionalidad, ¿verdad? Eso fue una parte importante, digamos, de los retos y de lo que efectivamente hicimos, ¿verdad? Fue escuchar a las mujeres en sitio. Fuimos a escuchar a las mujeres, fuimos a escuchar a nuestras funcionarias, fuimos también a hablar con la institucionalidad en esas regiones y ver cómo podíamos articular y contribuir. Ninguna institución casi ahora puede avanzar mucho aisladamente. Es muy importante la colaboración entre las instituciones, entre las organizaciones y las instituciones, pero entre las mismas instituciones públicas. Entonces, bueno, eso fue una parte importante de lo que hemos hecho, conocer los recursos, la disponibilidad, la respuesta a la convocatoria del instituto, del INAMO en todos estos lugares. Y en general hay hallazgos muy importantes en todo este proceso, ¿verdad? Que nos ha ayudado. Entonces, bueno, eso, el impulso de la reactivación económica, ver también todo el tema que tenemos en el país, una de las cosas más importantes para, en cualquier momento en que se piense en reactivación económica, tiene que pensarse también en los cuidados. ¿Quién cuida a los niños mientras andamos trabajando? Mientras necesitamos estar en una empresa o emprender. Entonces, el tema de los cuidados, entonces una de las primeras tareas es ver cómo el estado de esta situación, ¿verdad? Nos vinculamos más fuertemente a la red de cuidados, participamos en todas las reuniones de los comités consultivos, que es un espacio que la ley de red de cuidado tiene, donde jerarcas de distintas instituciones analizan los problemas, nos encontramos con ciertas trabas legales, muchas situaciones ahí que hay que resolver para avanzar realmente a hacer los cuidados un derecho universal, ¿verdad? Que se pueden tener los niños de todos los estratos sociales, es una necesidad de todas las mujeres en todo el país, en las áreas urbanas y rurales, y pues ahí hay bastantes retos de presupuesto. En realidad en este momento Costa Rica solo está abarcando el 20% de la población que necesita los cuidados, y si queremos realmente posibilitar a las mujeres desarrollar talentos en una serie de áreas, fuera del ámbito doméstico también, pero que le pueda generar recursos, proveer cuidados de calidad y universales es fundamental, y para reactivar la economía del país y para formalizar. No queremos emprendimientos precarios, queremos también emprendimientos con acceso a los derechos sociales, donde las mujeres puedan realmente poder tener los seguros, poder asegurar a las empleadas, poder pensar y prever para una vejez digna. Entonces, bueno, ahí hay todavía mucho trabajo, pero fundamental es que los cuidados estén cubiertos, ¿verdad? Cuidados de los niños, de las personas mayores, de las personas dependientes por algún tipo de discapacidad, la calidad de esos cuidados, ¿verdad? Que realmente posibilite a, por ejemplo, personas con discapacidad en cierta área, pero que puedan desarrollar otras áreas en las cuales no tienen discapacidad. Todavía ahí hay también un trabajo de coordinación. Ahora hay leyes, hay una política nacional, ahora hay una ley, ¿verdad?, nacional sobre cuidados. Y bueno, todo esto es reciente relativamente. Entonces, como institucionalidad,
queremos contribuir en todo eso. Nosotras como instituto no proveemos esos cuidados, pero la población con la que trabajamos ya da los cuidados en muchas, y la da muchas veces en forma no remunerada, ¿verdad? Las mujeres hacemos el 80-90% de los cuidados sin pago. Entonces, ¿qué implica eso en la vida de las mujeres y cómo resolvemos eso? Entonces, ahí hay grandes retos como país. Eso no es un problema del Instituto Nacional de las Mujeres, pero son las mujeres con las que trabajamos y para las que la institución se creó, que están siendo impactadas por eso. Entonces, bueno, hemos estado en estos procesos, ¿verdad? Y dos grandes temas, ¿verdad? Autonomía y desarrollo regional, autonomía económica y desarrollo regional. Nada más brevemente en ese campo nos pareció también muy importante el trabajo con las oficinas municipales y por eso nos planteamos este año hacer un primer encuentro con oficinas municipales, con las representantes y también en los casos en los que había alcaldesas y vicealcaldesas, para ver cómo desde los gobiernos locales, ¿verdad?, que en muchos momentos como que no le han querido dar la importancia de para qué una oficina de la mujer, ver realmente los grandes retos que la política de igualdad tiene desde cada lugar, en cada rincón del país, y cómo las oficinas municipales deben y pueden tener un papel fundamental y deben fortalecerse, ¿verdad?, en muchas maneras, ¿verdad?, con una legislación más sólida, pero también con un mayor apoyo de las otras instituciones, con un mayor apoyo incluso del propio INAMU, y una cosa muy importante, con un mayor apoyo entre ellas mismas, ¿verdad? Pues en cada región hay similares problemas, entonces el diálogo entre las regiones, entre las OFIM de las distintas regiones también es importante. Entonces ahí se hizo un trabajo interesante, que si quieren podemos hablar un poquito más de eso, pero no quiero acaparar todo el tiempo. Es que es muy complejo porque cuando la gente habla o cuando la gente se menciona el Instituto Nacional de las Mujeres, el tema es muy amplio porque entonces la gente dice, claro, es que el INAMU tiene que ver con todo lo que tiene relación con mujeres, pero esa labor que usted está diciendo en la parte regional tiene que ver con la rectoría, ¿verdad? Sí. Y cómo desde el instituto tienen que salir lineamientos, ¿verdad? La política, para poder entonces ahora sí decir, las OFIN se fortalecen o los gobiernos locales pueden fortalecer por acá, las redes de violencia pueden fortalecer por acá, y tenemos algo que nos va a dar entonces finalmente una solución a nivel local en un tema, por ejemplo, del cuidado y la responsabilidad que tienen los gobiernos locales de dotar lugares de cuidado para personas adultas mayores y personas menores de edad, para el tema de la violencia. Eso es una labor política ardua, doña Cindy. Sí, de hecho, bueno, muchas gracias, Ivania, doña Dilia. Creo que tenemos muy claros y definidos cuáles son las grandes áreas de trabajo prioritario para las mujeres: la independencia y autonomía económica, todo lo que tiene que ver con los cuidados, la violencia definitivamente, porque nunca van a alcanzar las mujeres una igualdad si no están seguras. Y todas estas tres parten de la importancia de fortalecer la institucionalidad, porque son los órganos competentes para desarrollar las políticas y para hacerlas eficientes. Entonces, dentro del proceso muy recién entrando, empezamos a revisar cómo están trabajando las diferentes regionales, cómo están articulando, cómo están trabajando las redes de violencia, por ejemplo, y si realmente están teniendo el impacto deseado, porque Costa Rica se ha caracterizado por una robusta legislación en los temas de mujer, se ha caracterizado por tener instrumentos importantes, pero falta algo. Y parte de ese algo es que no estábamos llegando a todas las mujeres, que no estábamos teniendo la articulación y la colaboración eficiente entre las instituciones. Nos sentábamos a dialogar y a la hora de ejecutar los proyectos, cada uno como islas independientes, entonces los impactos se desagregan, no tienen realmente una continuidad. No tomamos un caso de una mujer, la capacita el INAMU, le da formación humana, y el proceso de inserción, ya sea en materia laboral o en materia de educación, hasta ahora se están empezando a visibilizar realmente esas articulaciones, y el secreto es en las regiones. Entonces te encontrás algunas plataformas que han ido surgiendo
ante esta realidad, ¿verdad? Que nosotros podemos verla desde arriba, pero que hay que estar ahí para ver si realmente esos impactos están logrando el objetivo. Creo que parte del trabajo con la SOFIM precisamente es fortalecer algo que se venía perdiendo su razón de ser, su naturaleza. Entonces nos encontramos muchas municipalidades donde han migrado hacia oficinas de desarrollo humano social, que es valiosísimo, pero entonces esa única funcionaria que tiene se diluye el tema de mujer. Y la importancia de fortalecer, porque nosotras y el instituto como tal y el 50% de la población son mujeres. Entonces atendemos el 50% de la población y tenemos que sensibilizar al otro 50%, ¿verdad? Entonces cada vez que en este país sale una ley, tiene que tener una perspectiva de género. Y así sucesivamente en cada tema, porque desde los temas como el cambio climático, temas de ambiente, temas de desarrollo económico, el bono de género, que es el bono que en este momento podemos aprovechar para poder generar empleo de calidad, bien remunerado, está ahí latente, pero nuestras mujeres no necesariamente tienen la capacidad, porque no han tenido las mismas oportunidades, y desconocer que hay una brecha importante en educación, en capacitación, en formación y en posibilidad de empleo, porque han carecido de experiencia, es precisamente no hacer nada. Entonces necesitamos empezar a cerrar esa brecha a través de nuevas oportunidades. Creo que estos meses cercanos a las comunidades hemos visitado Isla Chira, Isla Venado, Costa Pájaros, Isla Caballo, en Tambor, Región Brunca, Golfito, Pérez Celedón, Ciudad Neily. Hemos estado, bueno, en Talamanca por situaciones muy dolorosas, porque nadie quiere hablar de la violencia sexual que se vive, pero hemos tenido que ir a Talamanca y a Parismina más de 3 veces. En el caso de Talamanca, casi 5 veces. Hemos estado ya con el Plan Caribe Sur, que estaba instaurado antes de que llegáramos nosotras, pero que le dimos un nuevo empuje, un nuevo apalancamiento para fortalecerlo. Nosotras tenemos la próxima semana el cierre del trabajo de este año y comenzamos el Plan Caribe Norte con las comunidades de Parismina, de Colorado, de Pocosí, Siquirres, Matina, y el próximo 12 tenemos una rendición de cuentas donde vamos a ver cómo ha aportado cada una de las instituciones, y creo que esto es fundamental. La ciudadanía se ha organizado, los ciudadanos preocupados han desarrollado estrategias y herramientas para pedirle a las autoridades realmente esa función y esa respuesta inmediata. Entonces, me pareció muy interesante. Ellos van a hacer una rendición de cuentas de cuáles instituciones dentro del Sistema Nacional para la Atención y Prevención, que forman parte de las redes locales, están realmente aportando desde esa decisión institucional de ser parte de la solución. Entonces, creemos que este modelo que podemos replicar, el Plan Caribe Norte se basa en el Plan Caribe Sur, pero con las lecciones aprendidas de este Plan Caribe Sur, y lo vemos como una muy buena práctica, y estamos para enero empezar Plan Bajura, queremos tomar porque hemos tenido mucha incidencia de violencia en esta zona, y queremos empezar también con comunidades de la región central oriental, hacia la zona de Turrialba, de las zonas norte de Cartago, las más rurales. Y es que definitivamente en estas visitas hemos estado en Cutris de San Carlos, ¿verdad? En Moravia de Cutris, hemos estado en regiones que nos demuestran, Upala, Guatuso, que tenemos 2 Costa Ricas. No es lo mismo escuchar a una señora de la Isla Venado que te cuenta las historias de mujeres que han perdido sus bebés en el proceso de parto, porque ese día la marea estaba baja, tenían que caminar 300 metros en un lodazal porque no hay un muelle, y ese día no tocaba tener un médico en la isla. Realmente son 2 realidades y necesitamos cerrar esas brechas. La brecha digital es una. El foro que hicimos, el primer encuentro con alcaldesas, vicealcaldesas, la SOFIM y regidoras municipales, nos presentó un gran reto, porque la primera parte fue virtual, precisamente por los costos, y en la virtual participó el 20%. Todavía hay una brecha digital importante, no solo de capacidades
de las mujeres de poder accesar, pero también de conectividad, que es un reto que tiene el país y que yo sé que el ministro del MISID está trabajando fuertemente en propuestas junto con el ICE para poder desarrollar alternativas, pero hoy es lo que tenemos. Entonces, el encuentro presencial era fundamental. Al encuentro presencial llegaron el 90% de las participantes. El impacto evidentemente iba a ser diferente y esa parte del reto de regionalización también nos coloca en poder sentir cómo viven las mujeres o cómo perciben los servicios del INAMO. ¿Por qué? Porque al final de cuentas hay un servicio que nosotros no podemos delegar, que es el de la atención de la violencia. Y en ese sentido tenemos 6 regionales en todo el país, y cuando decimos 6 regionales hay una sola oficina para tocar un tema, tenés una sola oficina para toda la provincia de Limón, ¿verdad? Desde Barra del Parismina y Colorado hasta Talamanca y Zixaola, pasando por Limón, por Pocosí, por Matina, por Guásimo, ¿verdad? Es una cantidad de población y tenés una oficina en Limón Centro con 2 psicólogas y con 2 abogadas. Con un país que en este momento tiene tasas, según el Observatorio del Poder Judicial, de más de 30,000 mujeres en violencia y violencia sexual, donde casi una tercera parte, un poco más de una tercera parte es violencia sexual y donde la mitad es contra niñas. Realmente es una pandemia silenciosa, pero que grita, ¿verdad? Y que todos sabemos que está, pero no la queremos ver. Y realmente está ahí. Entonces, ¿qué haces vos con una delegación única en toda la región? Había que hacer algo. Tuvimos una propuesta en el Plan Caribe Sur, cuando nosotros retomamos, y son de las decisiones que hay que tomar. Bueno, no podemos poner una persona de estas 2 que tenés para todo el país, tiempo completo en Talamanca. Y aún así se intentó, pero todavía no fue un trabajo coordinado como para asegurarnos no solo que la comunidad supiera que estaba ahí, porque a veces teníamos el equipo, la persona en el lugar y nadie llegaba. Entonces, y estás dejando de recibir las citas y las otras 6 cantones, ¿verdad? Hay un dicho, se tapa un santo para destapar otro. Es imposible. Entonces, la propuesta, y aquí viene la ruta de género, que creo que ha sido el mayor avance que se ha tenido en poco tiempo a nivel de violencia institucionalizado. Fue una propuesta de gobierno que salió de la primera solicitud del señor presidente de un cero tolerancia al acoso, a la violencia en contra de la mujer. Y en esta ruta pues se definen 5 áreas estratégicas. Comunicación, la única manera en que podemos resolver el problema de la violencia es con prevención, es con formación, la responsabilidad de los medios de comunicación como formadores de opinión. Obviamente necesitamos espacios seguros, libres de violencia, y para eso necesitamos que la empresa privada, la ciudadanía se comprometa a ser parte de esto a través de sensibilización y de lugares donde una mujer puede sentirse a salvo. Tenemos ya la plataforma, está funcionando en el INAMO, entramos a capacitaciones de estos negocios para brindarle un espacio seguro a la mujer cuando se siente acosada, y evidentemente el acceso a la justicia. En el acceso a la justicia es pasar de 1 en Limón, por ejemplo, a 4 puntos violeta, donde va a haber ahora sí una persona destacada en Talamanca, una en Siquirres, una en Pocosí y la que está en Limón. Esto nos permite abarcar para que las mujeres no tengan que viajar a pedir ayuda, a pedir información, a solicitar cuál es la guía, a la ruta que debe de seguir si decide denunciar o denunciar en el Poder Judicial o si es administrativa. Y además esto va a ser un cambio cuantitativo de 6 regionales donde pueden hacer denuncias o pedir información para la ruta de su denuncia, sino que vamos a pasar a 31. Realmente esto es muy importante. Creo que las que han venido, las que hemos venido luchando en el tema de la violencia y del acceso a las mujeres a la justicia va a significar un cambio importante, pero obviamente si nosotros le decimos a las mujeres, venga, denuncie, tenemos que estar fortalecidos. Entonces, esas 2 abogadas por región, vamos a duplicarles, triplicarles, quintuplicarles el trabajo, y la propuesta es que a partir, junto con las 31 puntos violeta que se habilitarán, van a haber 8 profesionales en derecho en cada región que se sumarían a los 2 que ya existen en las regiones. En el caso de San José lo que hay creo que son 9,
otros 8 más. Realmente es ese acceso a la justicia. Tenemos un desistimiento alrededor del 60%. Y eso le iba a decir, entonces, porque muchas mujeres lo dejan en el proceso, porque es van desgastante, porque van solas, porque es intimidante, Así es. ¿verdad? Llegar ante las autoridades y en una soledad contar lo que pasó, revictimizando además, ¿verdad? Entonces, eso podríamos más bien subir denuncias, pero que es parte de los indicadores que sabemos que puede pasar, ajá, pero la idea es que disminuyan la cantidad de casos que se desestiman. ¿Por qué? Porque nosotros no nos vamos a olvidar, tuvimos una reunión con una jueza de Upala virtual y nos decía, ¿qué pasa con las mujeres que vienen solas a los procesos? Y así como lo dijo, y se la comen viva los abogados de los ofensores. claro. Entonces, evidentemente, ese acceso a la justicia era fundamental. Vamos en esa línea, se ha hecho toda la estrategia posible, todo es perfectible, es un arranque. Hemos tenido muy buenos aliados, la defensa pública dice, los colaboramos para la capacitación de estos abogados. Eso era otro detalle, porque dentro de la rectoría yo puedo llegar a pedir acceso a la justicia, pero si me topo con un operador de la justicia, Insensible, sí. exactamente, insensible, pues tampoco, porque los temas de mujeres hay que tener sí, es una sensibilidad diferente para poder entender desde otro punto. Esa otra parte también se tiene que estar reactivando para que la Junta camine en pareja. Creo que hemos hecho un trabajo importante de la mano del Poder Judicial con la Secretaría de Género y vemos un gran aliado ahora que entró el nuevo fiscal general. Es un hombre que ha tenido mucho proceso de sensibilización dentro del ministerio y ha demostrado que quiere trabajar de la mano, sabe los retos que tiene el Poder Judicial, que son enormes en materia de género, y que requerimos realmente no una fiscal sensibilizada para el tema de género, no, todos los fiscales trabajando en esa línea, apoyando, dejando de cuestionar a la mujer cuando decide ir a hacer la denuncia y llevar procesos judiciales, igual los jueces, ¿verdad? Creo que en eso el Poder Judicial tiene mucho por delante, muchos retos que suplir, porque todavía vemos hoy cómo dejan libres a los principales sospechosos de un femicidio, en donde también el tema de la investigación y de cómo se llevan a cabo esos procesos tienen que revisarse, pero por eso esto es un sistema, y creo que ese fue el llamado que hicimos el 25 de noviembre. El 25 de noviembre quisimos, eso es un momento para que las organizaciones y activistas hagan sus marchas y puedan levantar la voz, ese es todo su derecho de hacerlo, pero la institucionalidad también tiene una responsabilidad. Y nosotros tenemos un sistema, y un sistema que tiene 23 instituciones, que si bien es cierto, las rectorías del INAMU tienen que poner de su parte y estar presentes. Y ese llamado lo hicimos y no dejamos que la gente viniera. Fuimos a donde la gente, fuimos a la Plaza de las Garantías Sociales. Ahí pasa 1 millón de personas al día. Están todos los buses de la zona sur de San José. Necesitábamos ese impacto. Habían toldos de todas las instituciones repartiendo información, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense, el IMAS, el PANI, CONAPDIS, información de lo que, y un protagonismo importante de Fuerza Pública, que es un reto importante porque hay mucha persona que todavía tenemos que sensibilizar, porque hay mucha rotación de personal nuevo, pero tenemos un ministro que está totalmente comprometido también con el género y que hemos generado unas alianzas importantísimas en el fortalecimiento de ese reconocimiento. Y es que eso es muy importante, porque entonces también en el imaginario a veces está que la violencia es del INAMU, y el INAMU es quien la tiene que resolver, cuando realmente la violencia es un tema social de responsabilidad estatal, entiéndase todo el aparato estatal, los gobiernos locales, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y la ciudadanía. Sí, tiene muchas causas y necesita muchas respuestas, ¿verdad? Yo creo que el enfoque que está teniendo la ruta de género, que es un esfuerzo significativo, como explicó doña Cindy, en términos de proveer a las mujeres mayores mecanismos de protección con los lugares seguros, mayor asesoría social y digo, asesoría psicológica y legal, y eventualmente, ¿verdad?, aumentar las denuncias, disminuir los desistimientos, pero también muy importante, es algo que siempre se hace constantemente y en lo que el sistema debe y puede trabajar más,
que es en la prevención. La prevención es fundamental. ¿Cómo prevenimos? Prevenimos con mujeres más fortalecidas, con mayor autonomía económica, que aunque no es una garantía 100%, las posibilidades de estar en una relación violenta son menores. Una mujer que tiene mayor posibilidad de decir, yo no tengo por qué aguantar esto y voy a ver cómo pongo un fin a esto. Siempre tiene un riesgo, porque sabemos que los agresores, el momento de mayor peligro para una mujer frente a un agresor es el momento donde pone un alto, un límite, y donde el agresor, que no puede tolerar un no, se descontrola. Entonces, pues esto es importante tenerlo presente, porque la salida de un ciclo de violencia requiere preparación y cuidados. Mucho acompañamiento. Mucho acompañamiento, no estar solas, ¿verdad? Y tener cuidado, porque la historia nos dice, los ejemplos, ¿verdad? Cuántas parejas que parecía la persona más normal y civilizada se descontrola cuando tiene un no, cuando pierde el poder y el control sobre la otra persona, y la otra persona no puede ejercer su derecho a decir, yo controlo mi vida, no quiero estar con una persona que constantemente me está agrediendo. Entonces, bueno, el trabajo de educación, de prevención, por una parte las mujeres, el trabajo que también se está haciendo del sistema también con los hombres, ¿verdad? Y eso se visibilizó en la jornada del 25 de noviembre, cuando se hizo un conversatorio entre hombres que están liderando la construcción de masculinidades no violentas y masculinidades igualitarias. Entonces ahí hubo un conversatorio entre personas de la sociedad civil, organizaciones, y gente del sector gubernamental, que son parte, digamos, de todo este trabajo pro igualdad, en el que también participan hombres. Y el INAMU le da una gran bienvenida a estas iniciativas, porque no tenemos por qué ser enemigos, necesitamos aunar esfuerzos, ¿verdad? Son todos seres humanos, resultados de culturas, de patrones culturales que nos han enseñado consciente o inconscientemente desde la temprana infancia, y cuando las personas nos vemos confrontadas a situaciones frente a las cuales no estábamos preparadas, se disparan las emociones de forma descontrolada. Entonces fue muy interesante el diálogo entre estos hombres que están trabajando por masculinidades no violentas, ¿verdad? ¿Cómo lo están haciendo? Quiero hacerle propaganda por un momentito al equipo de La Voz de Guanacaste, que son unos comunicadores muy interesantes y que han estado haciendo ciertos esfuerzos con hombres jóvenes de cómo deconstruir, cómo cambiar esos patrones que les llevan a ser violentos, ¿verdad? En las relaciones dominantes. A veces no es esa violencia física, pero siempre controladora, ¿verdad? Aquí el que mando soy yo, y cuando están en una relación romántica, muy poco es, cuando ya la relación se estabiliza, es de una u otra forma de mostrar quién es el que manda aquí, ¿verdad? Claro. Y eso está muy, muy, muy penetrado en la mente de los niños, no tanto de los niños, pero ya cuando van creciendo, y lamentablemente el sistema educativo y todo lo que crea cultura no ha abordado eso con intensidad, porque cambiar estos patrones culturales es fundamental para prevenir, y tener muchachas más fuertes y más dispuestas a poner un alto a la violencia antes de que eso degenere en situaciones más conflictivas es muy importante. Y ese empoderamiento en gran medida lo da la educación y la independencia económica. Hay una frase, la igualdad es un buen negocio, y la hemos estado utilizando para en materia sobre todo de empresariedad. Sin embargo, se aplica para cualquier ámbito. ¿Por qué digo yo que la igualdad es un buen negocio? Porque los chiquillos, como usted bien lo señala, doña Dilia, desde el colegio, cuando entienden que esto no es una competencia ni de poder, ni de ningún tipo, ¿verdad? Logran empezar a ubicarse desde la... Somos diferentes, pero iguales en oportunidades, iguales en derechos, ¿verdad? Y donde el respeto es mutuo, ahí ya ese chiquillo entró ganando. Igual en una empresa, donde yo logro colocar igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, con algo tan sencillo como que las capacitaciones sean en horario laboral y no fuera de horario, porque las mujeres generalmente tenemos que irnos sopladas al cuido. Entonces nos perdemos la capacitación y ahí ya nos perdemos del bono. Cuando se menciona que es un buen negocio, es que realmente nosotros, bueno, yo que vengo de la empresa privada, es un buen negocio.
O sea, cuando uno Un negocio tiene redondo. instituciones, cuando uno tiene organizaciones o empresas donde el tema de la igualdad es fundamental dentro de la estructura organizativa, donde se respetan los derechos humanos, donde se ha fortalecido el clima y la cultura organizacional, rechazando patrones sexistas, discriminatorios o de acoso, la productividad de la empresa, la estabilidad de los procesos, la no rotación del personal, todo eso ayuda a la productividad y a la rentabilidad. Entonces sí es un buen negocio, pero además es un buen negocio porque lo que nosotras invertimos en atención de violencia, en albergues, porque el INAMU tiene albergues donde tenemos que trasladar a las mujeres y a sus familias que están en riesgo de femicidio. Todo el desarraigo que sufren esos niños, porque es que cada vez que hablamos de un tema de violencia, la mayoría de las veces tiene una familia que forma parte de este ciclo y que es afectada evidentemente. Entonces, tenemos un reto muy grande. Creo que a nivel legislativo hemos logrado algunos avances. Dentro de ellos, bueno, la reglamentación, cuyo proceso lo lideró el INAMU, junto con co-creando un reglamento que le pudimos enviar a las municipalidades, donde participó la Unión Nacional de Gobiernos Locales, participaron vicealcaldesas, las oficinas de la mujer, participaron despachos de algunas diputadas, de la diputada presidenta de la Comisión de la Condición de la Mujer de la Asamblea Legislativa, doña Carolina Delgado. Pero este proceso de co-creación y la Red de Mujeres Municipalistas, la RECOM, permite generar un instrumento que hoy tienen las municipalidades, donde bastante creo que hemos avanzado. La ley les decía que hasta el día de mañana, si no me equivoco, tienen que tenerla ya aprobado a nivel interno. Los gobiernos locales tienen desde hace un mes de tener el instrumento. Esperamos que lo estén aprobando los consejos municipales, porque la violencia tiene muchos tipos, muchas caras, muchos brazos, ¿verdad? Y donde la mujer cada vez ha logrado romper esa patrón cultural de donde era sumisa y ahora está ejerciendo el poder, nuevas modalidades de violencia aparecen. Entonces vemos cómo la violencia en el ámbito político se ha venido incrementando, especialmente en gobiernos locales, y no estamos exentas las mujeres de todos los estilos de liderazgo. Por eso es importante otro proyecto que también lideró el INAMU junto con un grupo de mujeres, especialmente del sector social, Asamblea Legislativa, los mismos que mencionaba, pero que estamos presentando la incorporación dentro de esta ley, una modificación para que las organizaciones sociales, cooperativas, asociaciones de desarrollo, colegios profesionales puedan sumarse también y puedan solicitar el amparo de esta ley a través de los mecanismos necesarios, porque también sufren violencia en el ámbito político, porque la política en términos generales es aquellos donde no podemos ejercer nuestros derechos de toma de decisión en estado de igualdad entre hombres y mujeres y que son coartados. Creo que dentro de esa agenda legislativa, así como lograr que los diputados en mayoría absoluta y con dispensa de trámite de comisión colaboraran con nosotros para poder dar 6 meses más a la activación del COAVIF, que es el sistema del 911, del traslado que se hace al INAMU, que hoy está en el ICE. Eso fue alguno de los retos que asumimos cuando llegamos, 2 proyectos de ley, tanto el del COAVIF como el de reparación del daño, que materialmente hacían imposible su operativización, y que gracias a Dios los diputados el primero lo entendieron. Entramos en una mesa de negociación con el ICE y logramos encontrar una vía que muy pronto se va a estar presentando. Y en el otro caso hemos venido trabajando con los familiares de las víctimas para poder demostrarle que esa ley lamentablemente no pasó por los tamices que tenía que pasar a nivel administrativo, y eso impide que realmente sea viable un proyecto. Al cabo de los 4 años, 5 años vamos a tener déficit de más de 2.000 millones, no vamos a tener recursos de dónde sostener, y con ellos hemos venido en una conversación muy franca, muy real, y muy probablemente mañana estaremos enviando un comunicado de los acuerdos tomados para poder generar opciones reales para que el Estado se comprometa, como lo dice la ley, en esa reparación, pero que sea algo real y no algo utópico solo en un papel que no vamos a poder cumplir.
y realmente algo que la familia va a necesitar. Y que les resuelva Y que a les ellos resuelva, realmente. exactamente. No el dolor, Jamás, eso nadie lo no la repara. falta, no el alivio, ¿verdad? Es un alivio Pero nada sí más. que sientan que el Estado se está responsabilizando y que todo el sistema, el PANI, el IMAS, el INBU, puede Pueden responderle para acompañarlos a que este proceso difícil sea menos doloroso, o por lo menos no agudice con situaciones de derechos humanos para ellos, que evidentemente con la falta de su madre espera un estilo de vida muy distinto, claro, si el Estado no acompaña. Bueno, los temas son enormes, pero hay un tema en especial que siempre nuestra población lo espera, y yo sé que hay noticias porque ustedes han venido trabajando en mejoras concretas. Tal vez no las vamos a poder decir hoy todas porque todavía se siguen afinando el lápiz, pero lo que tiene que ver con FOMujeres, con ese fondo, ¿verdad? Que es súper esperado, que en redes sociales nos preguntan todos los días, ¿y cuándo abre un FOMujeres? ¿Y qué pasó con FOMujeres? Ahí hay también anuncios importantes que se están gestando. Sí. Tal vez antes de entrar a lo de FOMujeres, tenemos para retomar un poco el tema que se venía hablando con lo de los costos o de que es un buen negocio. La igualdad. La igualdad. Hace poco un congreso, el primer congreso de la región, Centroamericana y Caribe, sobre seguridad ciudadana. Y uno de los datos interesantes, ¿verdad? Porque ahora hay más estudios y hay como un gran interés en la cooperación en la región por recoger datos, ¿verdad? Y uno de los datos es el impacto de la violencia, ¿verdad? Y en algunos países es del 14% del Producto Interno Bruto. Es gigantesco. O sea, lo que le cuesta a un país la violencia, lo que le cuesta mantener a los cuerpos de seguridad, lo que cuesta todo lo que el dolor, el sistema, el despliegue y los costos de las vidas que se pierden, ¿verdad? Que también es una cantidad de vidas que ya no van a producir, que causan dolor, que requieren atención médica, gente, ¿verdad?, que queda con lesiones, un montón de elementos. Entonces todo eso se estuvo valorando, ¿verdad?, poniéndole números. O sea, vivir sin violencia es un derecho humano, ¿verdad? Y independientemente de los costos, es un derecho que tenemos que luchar por tenerlo para todos, pero cuando además se miden implicaciones económicas, en algunos casos es enorme, es decir, que por donde se vea, tener esos ahorros también es importante, ¿verdad? Bueno, y entonces eso esos son datos interesantes que se han estado midiendo últimamente, ¿verdad? Y yo creo que nosotros podemos señalar también como una buena estrategia que por primera vez el tema de violencia sale del sector social, porque generalmente todo el tema de género está dentro del sector social. El Estado se divide en sector seguridad, sector social y sector económico. El tema de violencia se sale del sector social y forma parte del sector seguridad nacional. Entonces, ya realmente es darle ese peso dentro de la estructura incluso de política pública del Estado, porque no lo estamos asumiendo como un tema que afecta a la mujer. No. Es un tema que afecta al Estado, afecta al país, afecta la productividad, afecta la seguridad del Estado como un todo, y creo que esa es una muy buena señal de este compromiso de la administración de generar soluciones concretas y de abordar el tema con la responsabilidad de manera articulada y con los recursos que requiere para poder ser eficiente. Y es que justamente la fuerza pública, la movilización que tiene la fuerza pública más alta, ¿verdad?, de sus operativos, es justo y sencillamente por violencia hacia las mujeres, es cierto. Pero volviendo a lo de FOMujeres, el Fondo de Mujeres, como para quien no lo sabe, es un fondo que se crea al mismo tiempo que se crea el INAMO, ¿verdad? Y es un porcentaje de nuestro presupuesto para ayudar justamente al impulso de la autonomía económica de las mujeres. Entonces, con este fondo se apoya mucho lo que es la empresariedad y toda una área dentro del INAMO que se llama Políticas Públicas y Empresariedad,
Y en los años anteriores había funcionado mediante concursos que se abrían en una fecha y se cerraban, y entonces eran como unos maratones, ¿verdad?, para presentar proyectos. Además que el instrumento era El bastante... Y formulario. además era como un cuestionario muy largo, como que requería mucha documentación y que obligaba a mujeres que estaban a veces en situaciones bien difíciles, ¿verdad?, con el cuidado y con sus emprendimientos, además sacar un tiempo enorme para llenar formularios, etcétera. Eh, Realmente a veces muy desgastante y muchas veces el formulario no se lograba tener a tiempo, o si faltaba algún requisito, alguna cosita, ya quedaban quedaba por excluidas. fuera. La gente es muy lindo, y tengo que decirlo, las que lo lograron, poder oír a mujeres en los historias. distintos lugares que hemos visitado decir, haber podido tener el apoyo de FOMujeres cambió mi vida y me permitió un gran impulso, y gracias al INAMO por esto, eso nunca lo hubiera logrado. Pero muchos han quedado por fuera, y este sistema, se dieron de todo tipo de cosas, gente que se superó y que logró, y gente también que no usó bien los fondos, y eso también ponía a la institución en una situación difícil, porque son fondos públicos que tienen que usarse de la forma en que se dice y que son supervisados, digamos, Hay que por la rendir cuentas. Contraloría. Entonces hubo como un punto de reflexión, ¿verdad?, de evaluación de lo que se había logrado, los alcances, y con base en eso se están tomando algunas decisiones. Una es que a partir del año que viene, FOMujeres se abre, como quien dice, pero no se cierra. Queda abierto de una forma permanente, lo cual va a permitir que en un ritmo más pausado, más pensado, ¿verdad?, las propuestas se formulen bien. Si hay algún requisito, si hay alguna cuestión que debe completarse, todo, que se pueda hacer como una comunicación a la persona solicitante, le faltó esto, Poder rectificar, explique mejor porque este proyecto, porque se dice esto, y entonces además hacer un acompañamiento, ¿verdad?, a las emprendedoras durante el proceso, y también con las oficinas en las regiones, ver también cómo durante el proceso hay otras formas de ayudar, ¿verdad? También financiamientos complementarios, comercialización de los productos, alianzas con otras productoras, ¿verdad? Encadenar cómo pueden colocar los productos mejor, incluso eventualmente ayudar al proceso de exportación en las que logren ese desarrollo, pero es parte de todo acompañamiento, y estamos también trabajando en ver cómo se apoya también en la misma formulación de los proyectos, y a veces hay gente que está en la producción, aunque sea pequeña, de productos muy buenos, por ejemplo, un buen cacao orgánico, y trabajan la semilla, van y buscan, pero no necesariamente pueden sentarse a formular un proyecto, menos frente a una computadora, y ver cómo expanden la producción, etc. Entonces, si hay gente que se contrate, de que ayude para que en las regiones eso se pueda hacer, que podamos llegar y alcanzar más productoras y ayudarles en ese proceso. Y el INAMO aquí se apoya también en la expertise, no sé, de repente del INA o de otras instituciones. Estamos trabajando en eso. De manera articulada. Yo creo que como lo mencionaba doña Dilia, más profundamente, de lo que hemos podido ver en 6 meses, ¿verdad? Estamos hablando que son 6 meses, de lo que hemos podido ver es, bueno, hay una falta en muchos de los casos de capacitación o de habilidades o de esa capacidad instalada dentro de las mujeres que desarrollan estos proyectos, ¿verdad?, como para elaborar bien su proyecto. Entonces tenemos mujeres que al final son rechazadas porque no presentan bien los proyectos. Hay dentro de las regiones, ¿verdad?, de nuestras delegaciones regionales, también hace falta un poquito más de ese acompañamiento hacia las mujeres. Esto lo visibilizamos, entonces se comprometió y estamos trabajando en la propuesta de que haya una persona por región, bueno, creo que son 2 personas por región, para que puedan darle el acompañamiento a las mujeres que tienen proyectos productivos para que hagan un buen proyecto, pero también un acompañamiento hacia el resto de la institucionalidad para poder encadenar, porque el resultado del último FOMujeres, donde hubo un acompañamiento del MAC y del INDER, tuvo resultados muy distintos. Entonces creemos que esa articulación
pero ocupamos a alguien que tenga las habilidades para que podamos generar dentro de las mismas delegaciones regionales esa capacidad que quede instalada y que puedan ellos aprender cómo realmente un proceso productivo puede ser muy exitoso para mujeres. Pero dentro de este reto FOMujeres también, además de cambiar el formulario, de que sea un proyecto permanente, de que se le dé acompañamiento, vemos que hay otras necesidades que pueden salir nuevos productos, y uno de esos es la importancia de generar financiamiento para proyectos de mujeres con créditos blandos, donde la banca para el desarrollo tiene que comprometerse más en esta línea, y otro sería la posibilidad de hacer proyectos especiales, porque muchas de las mujeres, de nuevo, negar que no hay una barrera, que no hay una disparidad en las capacidades instaladas de las mujeres, muchas de ellas apenas se están organizando o están organizadas, de hecho, no tienen los recursos para formalizarse en una asociación o en una asociación de desarrollo. Entonces, si nosotros podemos hacer proyectos especiales para abarcar a estas mujeres que no tienen los recursos para formalizarse, ni para tener ya una pequeña empresa, sino que son básicamente iniciativas muy de base, y hay una organización que sí las cubre, que sí las guía, que sí les da ese amparo, podemos generar a través de esta organización el apoyo a grupos de mujeres segregados. Entonces, eso lo vemos también como una muy buena herramienta y estrategia para empezar a ir mitigando esa o disminuyendo esa brecha que tienen todavía muchas mujeres en el proceso de formalización, porque FOMujeres tiene una serie de requisitos muy concretos que los va a tener la organización que abrace a estas otras que no se han logrado formalizar. Entonces creemos que ahí lo que tenemos que buscar son acciones afirmativas que nos permitan llegarles a esas mujeres que son las que más lo necesitan, que tienen la expertise porque han venido haciendo su pancito todos los días, todos los años, y que con eso le dan sustento a su familia, pero no les da para ellas formalizarse. Entonces apoyémosla con una otra organización que va a estar fiscalizante, que tiene la capacidad e idoneidad para recibir fondos públicos y que tiene la responsabilidad de responder a lo que se le está generando. Hay un asunto que nos sacamos como desafío que creo que es interesante y lo quisiera como hacer público, ¿verdad? Que queremos poder que más organizaciones de mujeres con discapacidades, de mujeres del sector LGTB, que muy a menudo por una serie de circunstancias de la vida en la vejez tienen grandes problemas de pobreza, ¿verdad? Y otro gran campo en el que queremos fortalecerle, ¿verdad? Eso es en las propuestas agroecológicas, ¿verdad? Lo que estamos llamando economías verdes y azules, ¿verdad? La gente que trabaja cerca de los mares, que tiene también ahí todo un potencial. Y entonces encontrar las formas como hacerle más factible y ver cómo se mejoran, también con capacitación técnica para los productos. Es decir, muy a menudo vamos a ciertas ferias de mujeres emprendedoras y hay mucha artesanía muy similar. Entonces ver cómo se diversifican los productos y la calidad de los productos. Y eso va a requerir alianzas con universidades, alianzas con profesionales técnicos de distintos tipos, y ver cómo se ayuda también para la calidad de los productos, que ese es otro gran reto que tenemos, ¿verdad? Diversificar y mejorar los productos para que tengan sostenibilidad y porque esa producción realmente llene necesidades, ¿verdad? Claro. Y sea además sostenible. Exacto. Vean, aquí el tiempo se nos va y nos quedan escasos 7 minutos. Así que en 7 minutos el resumen, ¿verdad? El cierre de lo que venimos para el 2023. No sé si quiere doña Dilia, ¿comienza usted? Yo lo que siento es, nosotros como institución, ¿verdad? Nos funcionamos, gestionamos a través de dos grandes políticas. Esas dos políticas es la política nacional para atender y prevenir la violencia y la política para la igualdad. Estamos en un proceso de fusionar más estas políticas, ¿verdad? Que trabajan en una forma más encadenada y unida, es decir, no hay igualdad con violencia, ¿verdad? Y para superar la violencia es importante que también las mujeres tengan igualdad. Entonces, ¿cómo hacemos que estas políticas que se fundamentan en estudios de brechas, en lograr, por lo menos en el papel, compromiso de todas estas instituciones, realmente sean asimiladas por las instituciones,
lleguen a cada región. Entonces esos son como los grandes retos. Las políticas de igualdad de género, las políticas de Planovi requieren un gran trabajo de estudio, de fundamentación, ¿verdad? Y de eso, de lograr una coordinación con las instituciones que se logra en ciertas reuniones y un montón de procesos que nos requieren mucho tiempo y mucho esfuerzo y culminan en un documento que se presenta. Ese documento hermoso tiene que traducirse en hechos y acciones, no solo en San José, sino en todo el país. Y sobre esos compromisos tiene que haber un proceso de rendición de cuenta y una ciudadanía atenta y dispuesta a pedir rendición de cuentas y la ejecución y la puesta en práctica de todo eso. Entonces, bueno, las dos políticas están en este momento cerrando quinquenios, ¿verdad? Y estamos trabajando en plantear al público todo esto y ver cómo la institucionalidad realmente lo logra responder y no solamente hay en un acto ahí. El 8 de marzo todo el mundo llegue muy lindo, todos nos abrazamos y nos damos la palmadita, o el 25 de marzo, sino que sea parte del quehacer de todas las instituciones, parte de su planificación, parte de sus presupuestos, contribuir a todo este esfuerzo, que el INAMO Impulse lo viene haciendo muy bien, pero que tanto el INAMO como todas las instituciones necesitamos fortalecer. Parece que la palabra clave aquí es articulación. Sí, pero también vamos a continuar con estas visitas porque necesitamos llevarle los servicios de la institución a todas las regiones. Y creo que la apertura que ha tenido durante estos 6 meses y que queremos seguir consolidando, acercando a las mujeres de la ruralidad, a las pesqueras, a las mangueras, a las mujeres que son trabajadoras sexuales, a las policías, a las comunidades, ¿verdad? A las mujeres comunalistas, grupos que históricamente no se habían sentido representados por la institución que es de todas las mujeres, sin desconocer los grupos de activismo que han venido desarrollando importantes avances en este país y que nos tienen a nosotras hoy pudiendo levantar la voz, pero aperturando, porque nosotras, y creo que eso ha sido, y me encanta escuchar a la gente cuando nos dice, es que ahora sí me siento representada por el INAMO es de todas las mujeres, y que no necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todos los puntos, pero tenemos que avanzar en los puntos que nos afectan a todas. Hay un punto común. Y hay puntos comunes, la violencia, la autonomía económica de las mujeres, la economía de los cuidados, la importancia de fortalecer la institucionalidad para que se comprometa. Tenemos años de tener la institución, años de tener políticas públicas, robustas leyes, pero si no las aterrizamos y no les llegan los servicios que brindamos a las mujeres de todo el país y que se apropien de estos servicios para que permitan realmente un impacto en la vida de ellas y de sus familias, no lo vamos a lograr. La PIAG y el Planovi han estado ahí por años, ya contamos décadas, gracias a Dios. Bueno, hagámoslo realidad, involucremos a una institucionalidad comprometida, compromiso, pero también sensible, porque realmente esto no es un tema de moda. La necesidad de que las mujeres y los hombres vivamos en comunidades, en una articulación, en un estilo de vida de respeto a los derechos humanos, es un tema de justicia social. Todos queremos que nuestras hijas crezcan en un mundo donde no sientan que son ciudadanas de segunda categoría, y los números nos dicen que hay que esperar 200 años para la igualdad. Yo desearía que nuestras nietas, si ya mi hija no, pero que nuestras nietas puedan tener una oportunidad de vivir en un mundo igualitario. Doña Cindy, muchas gracias. Doña Dilia, muchas gracias. Con esta transmisión nosotros estamos cerrando, les decía al puro inicio, el ciclo del 2022, pero seguimos en el ciclo del 2023. Vamos a seguir siempre hablando de esto que tanto nos interesa, los derechos humanos de las mujeres. Bien lo decía doña Cindy, bien lo decía doña Dilia. Aquí el INAMO somos todas. El INAMO somos todas y tenemos un mismo fin. El fin es la igualdad, es llegar a realmente tener un mundo de oportunidades donde todas y todos tengamos el mismo acceso. Así que, bueno, la ruta se está trazando porque no hay nada escrito en piedra. Así es. Buscamos alianzas, buscamos que usted se sume y que desde su metro cuadrado también aporte a este bello movimiento que es la igualdad. Por un 2023 lleno de nuevas oportunidades y mejores accesos a los derechos para todas y todos. De verdad que sí, muy feliz Navidad para usted, un venturoso año nuevo y nos vemos en el 2023.
Hasta siempre.